Muy buenas noches, Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Quiero saludar esta noche a los hermanos que se han estado conectando de diferentes lugares de aquí de Boyacá. También saludamos allí a los hermanos de Paz del Río. En Tunja también tenemos sintonía. Saludamos a hermanos que se conectan eh, de Bogotá, también de Villavicencio, y a los hermanos que están conectados o que ven el mensaje más tarde. Algunos lo ven en directo en México, en Canadá, en Argentina. Un saludo para todos ellos, que Dios les bendiga, también en Perú. Entonces, gracias a Dios por esta sintonía que tenemos, y es un privilegio poder llegar a todos ustedes con esta meditación en la palabra del Señor, que es de grande bendición y fundamento espiritual para nuestra fe, para que nuestra fe sea una fe activa, una fe productiva, una fe usable. Así que eh, vamos a estar meditando en esta noche sobre un tema, o prácticamente es la continuación del tema que teníamos anoche. Digamos lo que Dios dice, digamos lo que dice Dios, lo mismo, digamos lo que dice Dios. O sea, aprendamos de una manera de hablar diferente a como hablaba, era nuestra costumbre hablar cuando estábamos en el mundo. Porque en el mundo, pues, por lo general éramos personas que no teníamos fe, éramos personas que siempre vivíamos expresando duda o negativismo, pero ahora que hemos venido a Dios y tenemos una comunión con Él, pues somos llamados para hablar de una manera completamente diferente a como lo hace el mundo. Así que qué importante es nosotros agradar a Dios también, diciendo lo que Él dice, ¿sí? Dios ha revelado sus dichos y su palabra está en lo que conocemos, que es la Biblia. La Biblia es el registro de las promesas de Dios, pero también de las condiciones bajo las cuales Él ha de cumplir esas promesas. Y Dios demanda que tengamos fe. Dios demanda que su palabra esté puesta en nuestro corazón y en nuestra boca. Es decir, la palabra debemos creerla en el corazón y hablarla con nuestros labios. Y siempre que nosotros seamos conscientes de estar diciendo lo que dice Dios respecto a todas nuestras circunstancias, créame que seremos personas victoriosas en todo lo que hacemos. Veremos también el cumplimiento y la manifestación de el poder de Dios en nuestra vida. Bueno, anoche tuvimos la lectura en Santiago acerca de la lengua, precisamente la lengua, que es un miembro pequeño, pero que está puesto entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Quiero que nosotros recordemos un poquito del mensaje de anoche, con el fin de continuar con el mensaje, o sea, con prácticamente el mismo tema en esta noche. Porque es un tema trascendental, ¿sí? Una persona realmente no puede sobrepasarlo, su confesión, ¿sí? Eh, la confesión, o sea, la forma en que uno habla, eso determina nuestro presente, nuestro futuro, ¿sí? La confesión, o sea, la forma en que hablamos, nos hace presos o nos da libertad. Las palabras nos vencen o, no, y, o nos dan la victoria, ¿sí? Es muy importante entonces saber que este tema es uno de los fundamentos de la vida cristiana, ¿sí? Nosotros tenemos que
poner en nuestro corazón la palabra del Señor. Y esto fue lo que le dijo. Vamos a ir, antes de comenzar este tema, quiero que leamos allá en Josué, capítulo 1, versículo 8, donde se encuentra también este tema de la palabra del Señor. Dice Josué 1, bueno, leamos desde el 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Son las palabras que Dios le está hablando a Josué cuando recibe la comisión de ser ahora quien dirige al pueblo de Israel. Josué, nombrado por Dios como sucesor de Moisés, y le está dando instrucciones para que tenga éxito en dirigir todo este pueblo. Y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, valiente para hacer y obrar conforme a la palabra de Dios que había recibido de parte de Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, es el mandato de Dios para Josué: no te apartes de la palabra de Dios, ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, por eso también en Deuteronomio dice que no se aparte de tus ojos. O sea, no te desvíes de lo que es la palabra del Señor, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Entonces notemos que aquí el Señor le está mostrando el camino de prosperidad a Josué. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa eso? Significa que nunca Josué debía de hablar conforme a sus propios pensamientos y razonamientos humanos. Nunca Josué debía de hablar de acuerdo a las circunstancias que le rodeaban, sino que siempre debía meditar en su corazón y tener presente las promesas de Dios, lo que Dios había hablado. Por ejemplo, si tenía que enfrentar a un ejército mucho más numeroso y más poderoso que su ejército, pues él no debía ponerse a mirar, a hacer números de cuánta fuerza tenemos y cuántos soldados nos vamos a enfrentar, y sino sencillamente tenía que creer que Dios estaba con ellos. Jehová de los ejércitos estaba con ellos y le daba la victoria. Y por eso también este mismo pensamiento se expresa, lo expresan otros hombres que creyeron en Dios, como Jonatán, el hijo de Saúl. Él expresó, dice: pues para Jehová no es difícil dar la victoria con pocos o con muchos. O sea, el número de hombres para Dios no hace ninguna diferencia, ¿sí? Y tampoco para el que cree en Dios, porque la victoria Dios la puede dar con muchos hombres o con pocos, ¿sí? Precisamente para que el hombre no se gloriara. Cuando designó a Gedeón para liberar al pueblo Israel de Egipto, de la mano de los madianitas, entonces vinieron 30,000 hombres, pero el Señor descartó 20,000 y le dijo que a Gedeón, dijo: descarta a todos aquellos que hagan lo siguiente, y le dio una señal. Y fueron descartados 20,000 y quedaron 10,000. Entonces, un poquito de agua, por favor. Descartaron, entonces dijo el Señor: aún son muchos. Entonces, llévalos a beber y escoge a los que beban el agua de esta manera. Y solamente bebieron de la manera en que Dios había designado,
300 hombres. Dijo, con estos 300 librarás a Israel de la mano de los madianitas. Notemos, vinieron 30,000 y solamente se quedó con 300 hombres. ¿Sí? Dijo, con estos 300 librarás a Israel. ¿Sí? Entonces, para Dios no hay diferencia en la fuerza que tenga el hombre y sus recursos. Sencillamente, si el hombre cree en Dios, Dios obra poderosamente en su favor. Entonces, por eso le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, esta palabra meditarás significa hablar la palabra en voz alta, es decir, leerla. Y esta es una de las formas que hemos escuchado de muchos predicadores y evangelistas que han tenido éxito. Nos recomiendan leer la palabra en voz alta. Es decir, no tener una lectura mental, sino que la palabra toque nuestra boca, que la palabra sea expresada por nuestra lengua. Entonces, porque eso tiene una razón de ser. Por eso es que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? De tu boca. No dejarás de hablar y de obrar de acuerdo a lo que está escrito en este libro, en esta palabra. Y es el mandamiento que Dios tiene también para nosotros, para todo cristiano. El Señor nos está diciendo, no, nunca se apartará de tu boca este libro, esta palabra, el Evangelio de Cristo, las promesas de Dios no se aparten de tu boca. ¿Sí? Medita en ellas de día y de noche. Créele a Dios. Mete esa palabra en tu corazón. Háblala continuamente, confiésala con tu boca, de tal manera que esa palabra la creas en tu corazón. Que cuando la necesites, entonces de la abundancia del corazón hablará la boca. Si atesora las promesas, la palabra, los pensamientos de Dios en tu corazón, en el momento en que tengas alguna circunstancia difícil, que tengas que enfrentar alguna situación, entonces ahí estará ese tesoro valioso, ese tesoro precioso de la palabra de Dios en tu corazón, y entonces la pondrás con facilidad en tu boca. O sea, el mismo Espíritu Santo te recordará la palabra y tú la pondrás con firmeza en tus labios y la declararás con fe. Y entonces esa palabra te hará prosperar. Dice que le dijo Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces mira, aquí a veces nos esforzamos porque querer que Dios nos bendiga, ¿sí? Que Dios nos prospere, que Dios nos guarde en completa salud, que Dios nos libre de sentir temor, y el Señor nos ha mostrado cómo. ¿Sí? Sencillamente buscando en la palabra o leyendo la palabra e ir atesorando en nuestro corazón sus promesas. Por ejemplo, hay personas que viven con temor y en este tiempo hay creyentes que aún sienten temor de ser contagiados con el COVID-19. Pero realmente no hay razón para que un cristiano tenga ese temor. ¿Sí? No significa que nosotros no obedezcamos y obremos con prudencia de acuerdo por testimonio con las mismas autoridades y con la gente que de pronto no tiene la misma fe, pero nosotros debemos creer en nuestro corazón que el Señor nos guarda del contagio del COVID-19, ¿sí? Y no sentir temor, porque el temor que es una fe negativa que le abre puertas a Satanás. Lo que el hombre teme, eso le llega, eso es una ley también, está en la palabra, principio. Si usted siente temor, le abre puerta al enemigo, ¿sí? Y entonces,
Por eso es importante que tu boca no declare palabras de temor, sino de confianza en Dios. Y el Salmo 112 dice que precisamente habla de palabras para no sentir temor. Hay personas que viven con ese temor de recibir malas noticias, suena el teléfono y ya piensan que su hijo que vive en otra ciudad porque está en la universidad, algo le pasó. Y de una vez se sobresalta su corazón por el temor. ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría a mi hija? O ven una noticia en la televisión y que una buseta se incendió y que algunas personas sufrieron quemaduras. Y de una vez el temor se apodera de sus corazones diciendo, ay, ¿será que mi hijo o mi hija iban en esa buseta? Y se llena de pánico y de miedo, de temor. Y aún pueden enfermar. ¿Por qué? Porque le están dando lugar al temor. Dice la palabra en el Salmo 112 acerca de, dice, bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Sí? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Mire, estas son, cuando uno lee la Biblia precisamente, uno debe poner estas palabras en el corazón. Y uno decir, vea, el Señor como está diciendo aquí, una revelación maravillosa, que como yo soy una persona temerosa del Señor, es decir, que ando en su camino, que creo su palabra, entonces el Señor me dice que bienes y riquezas hay en mi casa y que mi justicia permanece para siempre. Entonces, estas son promesas que uno puede poner en su corazón y hablarlas con su boca, y decir, bienes y riquezas hay en mi casa, gloria a Dios. ¿Sí? A mí nada me hace falta, porque Dios ha declarado que Él es mi pastor y nada me faltará. Entonces notemos que esa es la manera en que Dios quiere que nosotros nos expresemos, que usemos su palabra. Eso está escrito en la Biblia en Salmo 1, Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, mire, lo que Dios está diciendo es que ponga esas palabras en tu corazón y que las hables con tu boca. O el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Entonces yo digo, yo habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente, por lo tanto, en Dios estoy seguro, no siento ningún temor. Bueno, volviendo al Salmo 112 dice que versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. ¿Sí? Este es un versículo que yo lo utilizo por lo general siempre. Y cuando uno escucha de cosas, a veces noticias, situaciones, entonces yo digo, no tengo temor de malas noticias. ¿Sí? O sea, uno puede escuchar noticias de situaciones que pasaron en alguna parte donde habita algún familiar. Entonces, lo primero que viene a mi mente, a mi corazón, a mi boca es, no tengo temor de malas noticias, ¿sí? No voy a recibir malas noticias, gloria a Dios. Entonces, gracias al Señor que Dios me guarda a mis hijos y yo no tengo temor por ellos y sé que nada malo les va a pasar, que nunca voy a recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque esa es mi confianza que tengo en Dios. Y así es como nosotros debemos de poner la palabra del Señor. Es lo que decía Dios a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, uno medita y dice, bueno, ¿qué es lo que quiere decir Dios en esta promesa?
entonces uno dice, bueno, esta promesa dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Entonces yo medito en esa palabra y digo, pues sí, yo no me voy a afanar ni voy a estar preocupado por algunas cosas, eh, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Y puedo repetir todo ese salmo, el Salmo 23, como declarando todas las promesas del cuidado de Dios como pastor para nuestra vida. Y dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Sí? Mucha gente sale a la ciudad, sale de sus casas al trabajo o a hacer algo de mercado, pero siempre algunos andan bajo ese temor de sombra de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan que en cualquier momento puede ser contagiado del COVID-19 y eso representa en muchos casos la muerte. Pero entonces dice la palabra que uno no debe andar con esa preocupación y ese temor, sino que tenga confianza en Dios. Además, la Biblia nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros. Y Él da vida a nuestros cuerpos, le da salud a nuestros cuerpos, manifiesta la salud de Cristo en nuestros cuerpos. Así que, y si un virus nos toca, entonces se muere ese virus, porque la ley del espíritu de vida, notemos, espíritu de vida, destruye toda obra del enemigo y nos da vida. Bueno, entonces, gracias a Dios por esta palabra que hemos leído y vamos a continuar el mensaje en sí. Digamos lo que dice Dios, digamos lo que dice Dios. Debemos tener absoluto control sobre lo que hablamos con nuestra boca, ¿sí? Control sobre nuestras palabras. Y debemos pensar antes de hablar, ¿sí? O sea, pensemos en qué, en los dichos de Dios, en qué está escrito en la palabra, antes de hablar sobre alguna circunstancia. Y hablemos con los dichos de Dios, eso nos hace victoriosos. Debemos decir lo que dice Dios, ¿sí? Debemos decir lo que dice Dios. No debemos contradecir con nuestras palabras lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo uno contradice con las palabras lo que está escrito en la Biblia? Pues cuando uno dice, uy, hoy sí amanecí, pero mal. Hoy esta enfermedad me va a paralizar. Esta enfermedad me va a matar. Entonces, cuando una persona y un cristiano está hablando así, está hablando en contra de lo que Dios ha dicho. Porque en el libro de Isaías, no recuerdo la cita, pero dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Notemos que Dios dice que no diga, que el morador no debe decir, estoy enfermo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe decir? Bueno, debe decir, por las heridas de Cristo yo fui sanado, Cristo pagó un precio por mi sanidad y rechazo estos síntomas que están contradiciendo a la palabra, los rechazo en el nombre de Jesús y declaro que mi cuerpo funciona bien, que mis órganos están sanos, mis huesos sanos, mi sangre, mi sistema nervioso, mi sistema cardíaco están sanos porque por las heridas de Cristo fui sanado. Porque Dios es mi sanador. Porque Dios dijo que ninguna enfermedad de las que vinieron sobre Egipto vendrá sobre nosotros. Porque Él es nuestro sanador. Entonces vean, cuando uno honra a Dios poniendo
su palabra en nuestra boca. Y naturalmente, pues creyéndola primeramente en el corazón, eso nos da la victoria. Si decimos constantemente y únicamente lo que Dios dice en su palabra, experimentaremos una revolución en nuestras vidas. O sea, eso va a transformar completamente nuestra vida, nuestro cuerpo. Y la vida abundante descrita en la palabra de Dios será nuestra. ¿Sí? Entonces, yo espero que el Señor tengo la fe que Dios me concede. Si Cristo no ha venido antes, yo tengo fe que Dios me concede vivir muchísimos años, pero llenos de salud, de vigor, que cuando llegue a los 85 años yo tenga la fuerza que tenía cuando tenía 40 años. ¿Por qué? Porque pues eso ya lo hizo Dios con Josué y Caleb. Cuando Josué y Caleb llegaron a la edad de 85 años, ellos declararon que sus fuerzas eran exactamente las mismas que cuando Dios los había enviado por Moisés a reconocer la tierra. Entonces pasaron 45 años y prácticamente a ellos no les pasó el tiempo. ¿Sí? Entonces uno puede esperar que el Señor, además en Isaías también dice que los que confían en el Señor, ¿sí? O en el Salmo 103 dice la palabra que dice que no olvidemos ninguno de los beneficios del Señor. Él es el que perdona todos nuestros pecados, el que ha sanado todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Notemos entonces aquí que la palabra del Señor dice que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. O sea, el rejuvenecimiento, el tener buena salud, buen vigor, está en la boca. ¿Sí? El que sacia de bien nuestra boca, pone palabras de vida, de salud, de fortaleza, palabras que hablan de vivir sano, de vivir, como dice el Salmo 92, con las fuerzas del búfalo, que estaremos vigorosos y verdes, aún en la vejez fructificaremos, y que el Señor nos compara con cedros del Líbano. Entonces, notemos que esa palabra, si está en nuestro corazón, le da vigor a nuestro cuerpo, le da salud. ¿Sí? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A mí me parece muy importante esta parte y la Biblia nos enseña que las águilas cuando están viejas y sus plumas empiezan a estar todas marchitas y achiladas, bueno, y sus garras se crecen mucho y ya no puede cazar, y su pico se encorva demasiado que tampoco puede comer. Entonces lo que hace el águila es apartarse un tiempo, subirse a un peñasco y dejar que sus plumas se le caigan completamente y que nazca un nuevo pelaje. Pero también golpea su pico contra la peña y su pico se cae y sus garras también se caen. Entonces comienzan a hacer unas garras nuevas y un pico nuevo, ¿sí? Y queda un águila completamente nueva, ¿sí? Ese es un proceso que se ve en la naturaleza. Por eso Dios lo pone ahí en su palabra. Dice que el que sacia de bien tu boca, pone palabras de vida, de fortaleza, de vigor en tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es la palabra del Señor, y eso ya tenemos ejemplos en la Biblia. De Josué y Caleb fueron rejuvenecidos, o permanecieron sin envejecer durante 45 años. Es como si se hubiera detenido el tiempo para ellos, se detuvo el tiempo para ellos, mientras que para los demás iba corriendo. Los demás iban envejeciendo y cayendo en el desierto, también como fruto de sus palabras, porque ellos dijeron, ojalá
muriéramos en este desierto. Y así como ellos hablaron delante de Dios, entonces Dios dijo, así, conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces notemos que así, conforme nosotros hablemos a los oídos de Dios, Dios hará con nosotros. Si nosotros hablamos teniendo en nuestro corazón su palabra, pues esa palabra va a manifestarse en nuestro cuerpo, trayendo vida, salud, prosperidad. ¿Sí? Entonces, tengamos siempre ese cuidado de hablar lo que dice Dios. Pongamos los dichos de Dios en nuestra boca. No permitas que tus pensamientos, tus palabras o tus acciones contradigan lo que Dios ha escrito acerca de ti. Repito esto, no permitas que tus pensamientos, tus palabras o tus acciones contradigan lo que Dios ha escrito acerca de ti. Hay muchísimas cosas hermosísimas que Dios ha escrito acerca de nosotros. Y Dios quiere que nosotros las pongamos, las creamos en el corazón y las pongamos en nuestra boca, que estén en nuestro pensamiento y hablemos de ellas. Entonces practica el pensar, hablar y actuar en la palabra de Dios. ¿Sí? Si queremos ver cumplida, o sea, ver la manifestación del poder de Dios en nosotros, en todo sentido, como Dios le prometió a Josué, que sería prosperado en todo lo que emprendiera y que tenía, entonces nosotros debemos practicar el pensar con los pensamientos de Dios, hablar los dichos de Dios y actuar conforme a esa palabra. No podemos pensar de una forma y hablar de otra y actuar de otra. En eso no hay integridad. La integridad es, Dios quiere que seamos íntegros, o sea que lo que pensamos y hablamos y hacemos concuerda. Bueno, y debemos entonces pensar conforme a la palabra, hablar la palabra y actuar conforme a la palabra. Entonces, muchas veces ese es un trabajo que tenemos que hacer, es decir, ponerle el corazón a esto y orar también para que Dios nos conceda poner en práctica su palabra. Porque muchas veces escuchamos un mensaje como este y decimos, sí, bendito sea el Señor, voy a decir lo que Dios dice. Y voy a declarar que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y voy a declarar que lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y bueno, confesamos un poco de palabras, pero a veces no las confesamos desde el corazón, porque después de un rato entonces nos encontramos con el recibo que no se ha pagado, con de pronto nos llega una llamada telefónica, mira que para tal fecha se te cumple la cuota, y entonces muchas veces ahí en ese instante nos olvidamos de la palabra, de los dichos de Dios y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo para pagar esos recibos, no sé qué voy a hacer, y se empieza a desesperar y a angustiar. Entonces, pero acababa de decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta y Dios proveerá. Pero entonces, en lugar de seguir manteniéndonos firmes en la confesión, nos dejamos llevar por la realidad. La realidad, recuerde algo, la realidad precisamente a veces nos engaña la razón, el razonamiento humano nos engaña, porque el razonamiento humano dice, bueno, sí, esa es la realidad, yo no tengo. ¿Cómo voy a pagar y de dónde voy a sacar si es que no veo, no hay, no tengo cómo pagar? Esa es la realidad, ¿sí? Bueno, pero recuerde que la realidad no es la verdad. La verdad es lo que Dios ha dicho, es la palabra. Y la verdad dice Dios proveerá, ¿sí?
Dios proveerá. Y debemos creerle a Dios y declarar esa palabra. Se requiere naturalmente fe, porque precisamente nuestra razón y la realidad de las cosas pues nos llevan muchas veces a hablar en contra de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Comenzamos a hablar de necesidad. Y entonces, qué bueno es que nosotros tengamos presente el declarar la palabra del Señor. Recuerdan que cuando Dios envió a Balaán, el profeta, le dio permiso de ir a donde el rey Balac. Imagínense, Balac llamó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, el cual es bendito. O sea, no se podía maldecir. Sin embargo, este profeta necio le dice: Señor, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Voy a consultar a Dios a ver qué dice Él, si me permite ir a maldecir al pueblo de Israel. Y pues el Señor le dijo: no vayas. Y al día siguiente vinieron nuevamente los otros príncipes del rey Balac para decirle, y le trajeron presentes. Y entonces le dice este hombre: esperen a ver, esta noche vuelvo a consultar con Dios a ver qué me dicen. Y entonces el Señor le dice: bueno, pues si vinieron a buscarte esos hombres, vaya, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dios cambió de parecer? No, sencillamente que cuando el hombre no quiere, no se sujeta al Señor, pues Dios respeta su libre albedrío. Y como el profeta quería ir, entonces el Señor le dijo: vaya, ¿sí? O sea, Dios no nos obliga. Y el profeta entonces fue, pero Dios le dijo: solamente dirás lo que yo te diga que hables. Solamente tienes derecho de decir lo que yo te diga. Y entonces, pues el profeta fue en esas condiciones. Y lo que Dios puso en su boca fue siempre bendiciones para Israel. Y el rey Balac le decía, le reclamaba, le gritaba: te traje para que maldijeras al pueblo y tú lo estás bendiciendo. Y él le decía: no te dije que Dios me permitió venir, pero no puedo decir otra cosa sino lo que Él me diga que diga. Entonces, eso mismo también nosotros debemos de tener cuidado, decir: no voy a hablar otra cosa, sino lo que Dios me diga que diga. Y ante una necesidad, ante esa realidad de que hace falta, precisamente es una oportunidad para un milagro, para ver la manifestación de un milagro. Entonces uno tiene que desde su corazón decir: Dios proveerá. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios, dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. Así que no me afano, Dios suplirá. Y Señor, aquí pongo estos recibos y declaro tu palabra que tú suplirás. Y hablo sobre estos recibos que en el nombre de Jesús Dios suple y son cancelados en el nombre de Jesús. Y esas son cosas que parecen como raras, pero a mucha gente. Pero la palabra del Señor dice que debemos creer. Bueno, el Señor me trae un versículo aquí en 1 Reyes o 2 Reyes capítulo 7. Bueno, vamos a buscarlo primero, porque exactamente la cita en Reyes capítulo, donde dice el sitio de Samaria. Entonces dice sí, es 7, 2 Reyes 7. Entonces dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Y así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá la medida de flor de harina 1 siclo, y 2 medidas de cebada 1 siclo a las puertas de Samaria. ¿Sí?
Samaria estaba sitiada por un ejército de los sirios y nadie podía entrar ni salir. Y se habían agotado todos los víveres en Samaria y la gente estaba muriendo de hambre. Esa era la realidad. Pero aquí viene la verdad de Dios. Dice, mañana a estas horas habrá promoción de trigo y de cebada. Se venderá la arroba de trigo por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo a las puertas de Samaria. Pero mire, que la gente que no cree, siempre habrá gente que no cree, que se burla. Y algunos de pronto están diciendo, ¿qué está predicando el pastor David? Entonces, y aún algunos se burlarán, pero dice el versículo 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, habló palabras de incredulidad. Dijo, ni porque Dios hiciera ventanas en los cielos ahora mismo, podría esto ser cierto. Y el profeta, ¿qué le respondió? Dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Sí? Y vea, no había nada que comer en la ciudad. Sin embargo, el profeta dice, mañana habrá promoción de comida. ¿Sí? A estas horas, mañana habrá promoción. Y el príncipe incrédulo dijo, pues siempre mirando la realidad de las cosas, porque mucha gente habla siempre de la realidad. No, es que la realidad es esta, la realidad es esta. Pero la realidad no es la verdad. La verdad es lo que estaba el profeta hablando, la palabra de Dios. Y mañana a estas horas habrá abundancia. Y el hombre dijo, no, ni porque Dios hiciera ventanas en los cielos podría esto ser así. Y el profeta le dijo, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. ¿Sí? Y se cumplió la palabra del profeta. ¿Sí? Lo que el profeta dijo también se cumplió respecto a este hombre, porque Dios lo hizo. Dios hizo que el ejército de los sirios huyera y abandonaron su campamento, y el pueblo vino y trajo todos los víveres y hubo promoción en Samaria. Pero el rey puso a este príncipe en la puerta de Samaria para controlar la multitud, y la multitud la atropelló, pasó sobre él, y él miró que traían toda esa provisión de comida, pero lo atropellaron, pasaron sobre él y murió. Así que él lo vio, pero no comió de ello. Y notemos el poder de la palabra. Lo que dijo Eliseo, que fue palabra de Dios, se cumplió. Tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Así que muchos que oyen la palabra pueden aún ver las cosas, pero no disfrutarlas. ¿Por qué? Por su incredulidad. Bueno, entonces es tremendo todo lo que uno va aprendiendo de la palabra del Señor, pero vamos, el tiempo se agota y queda uno corto para seguir enseñando sobre estos temas. Pero les digo, hermanos, que ese es el éxito para nuestra vida cristiana y la vida en lo natural. Nosotros podemos ser exitosos en todo y tener todas nuestras necesidades suplidas si enteramente confiamos en Dios, si depositamos en Dios nuestra confianza y no nos dejamos llevar de temores, de angustias y hablar en forma negativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros hablar lo que Dios dice? ¿Sí? O lo que dice Dios. Para hablar lo que dice Dios, tenemos que tener un amor por la palabra y leerla y irla subrayando ahí, las promesas de Dios. Yo tengo aquí subrayada en la Biblia estas palabras, por ejemplo, lo que les acabé de decir. Por ejemplo, a mí me causó admiración eso, las palabras que dijo el profeta. Entonces yo subrayé, aquí está subrayado en mi Biblia con un lapicito rojo, y entonces esa palabra está en mi corazón.
Y yo creo que Dios puede cambiar la situación de un momento a otro. Mire, de la noche a la mañana cambió la situación de Samaria. La gente estaba muriendo de hambre. Y yo creo que Dios puede cambiar la situación de Colombia. Que de la noche a la mañana, hoy la gente está muriendo de COVID-19. ¿Sí? Pero Dios puede quitar eso de la noche a la mañana. Si usted también me acompaña en la misma fe, créame que si nos ponemos dos de acuerdo, dice la palabra, y oramos, ¿sí? Lo que pidamos al Padre nos será hecho. Porque ese es otro principio de la palabra del Señor, el ponernos de acuerdo en lo que pedimos a Dios. Entonces, basta con que dos estén de acuerdo y le crean a Dios y oren por lo mismo, entonces Dios puede obrar un milagro. Entonces creamos, oremos por nuestra nación, sigamos creyendo. He venido ya diciéndole varias veces, yo creo que Dios puede cambiar esta situación en Colombia y en el mundo, de la noche a la mañana. Pero yo estoy creyendo primeramente por nuestro país, porque yo vivo aquí y cada uno en el país que vive, los creyentes son responsables de velar por su tierra, de orar a Dios por su país. Y bueno, yo tengo esa responsabilidad de orar por Colombia y entonces, y de predicar y animarles a los hermanos a que confiemos en Dios y que el Señor obre para que ese virus se muera. Y hay fundamento en la palabra porque Dios hizo diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Sobre Egipto vinieron las plagas, pero no tocaron al pueblo de Israel. Y ese principio lo creo para el COVID. Yo creo que ningún cristiano que tenga su fe en Dios puede ser contagiado con el COVID-19. ¿Sí? Lo creo. Y es solamente que usted también lo crea y lo confiese. Con su boca lo cree en el corazón. A mí en mi cuerpo no prospera el COVID-19. Ese virus, si un virus de esos toca mi cuerpo, se muere. Y no hay forma de que me pueda contagiar. Entonces, pero es cuestión de fe, ¿sí? Es de creerle al Señor. Pero una cosa es la fe del corazón y otra cosa es la presunción. O sea, gente puede decir, sí, yo también creo y entonces se va sin tapaboca y se mete en aglomeraciones y después resulta con COVID. Señor, ¿y qué pasó? ¿Sí? Pues que no lo creía en el corazón y se puso a hablar de su boca solamente. Entonces, por eso algunos han endurecido su corazón a esta palabra, porque tenemos que tener una comunión con Dios y una confianza verdadera en Dios y luego sí, poner la palabra del Señor con toda confianza en nuestra boca. ¿Sí? Esa es la diferencia, que no basta con decir, bueno, yo tengo esta promesa de Dios y la voy a repetir o la voy a decir, y eso es como una fórmula matemática. Pues no funciona así. Funciona cuando usted tiene esa comunión con Dios. Cuando usted es cristiano y está viviendo la palabra, tiene derecho a pedirle al Señor estas cosas. Entonces, adelante, hermanos. Hablemos lo que Dios dice. ¿Sí? Esto traerá una realización, un sentido de realización en nuestra vida, porque vemos cómo ciertamente Dios cada día nos está bendiciendo, prosperando, guardando en salud. Bueno, prosperando el trabajo de nuestras manos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Hermanos, oremos. Digámosle, Padre, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y somos bendecidos, Señor, porque tú envías esta palabra que es espíritu y vida a nuestro corazón. Señor, nosotros declaramos hoy que somos buena tierra y que recibimos esta palabra y que esta palabra es la semilla que produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias, Padre Celestial. Señor, concédeme siempre
estar amando tu palabra, atesorándola en mi corazón, de tal manera que frente a las circunstancias, a las realidades de la vida, yo no hable la realidad, no exprese la circunstancia, sino que exprese lo que tu palabra dice respecto a esa realidad, respecto a esa circunstancia. Que yo exprese tu verdad, Señor, con mi boca, desde mi corazón, Señor, confiado plenamente en ti, oh Dios. Sí, Padre, porque de esta manera tú haces prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, Padre amado. Bendito seas para siempre. Señor, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la grabe en el corazón y que a partir de hoy, Señor, tu pueblo esté pendiente de no hablar, de no abrir su boca antes de pensar qué Dios dice, qué es lo que Dios dice respecto a esta circunstancia, qué está escrito en la palabra, porque lo que diga Dios, eso diré con mi boca. Sí, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, gracias porque tú pones esta palabra en mi boca para enseñar a tu pueblo. Sí, Señor. Como dice tu palabra, serán todos enseñados por Dios. Y tú nos enseñas, Señor. Tu Espíritu Santo está con nuestra boca para hablar la palabra. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Señor, por último declaramos que nuestros cuerpos están sanos por las heridas de Cristo. Señor, no hablamos la realidad. No decimos, uy, estoy experimentando este fuerte dolor, sino, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que este dolor se va. Tiene que desaparecer, no puede permanecer en mí, porque Cristo ya lo sufrió. Cristo ya llevó toda enfermedad en su cuerpo. Señor, no tengo temor, renuncio a sentir temor, renuncio a toda ansiedad, a toda depresión. Y declaro que en mi corazón hay gozo, que tengo la paz de Dios, aleluya, que guarda mis pensamientos, mis emociones en Cristo. Sí, Señor, declaro, Padre, que estás conmigo y que tú eres, Señor, mi Dios y mi fortaleza y mi refugio y mi pronto auxilio en todo momento, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Bendito tu nombre para siempre. Aleluya. Y le hablo, Señor, a mi cuerpo cada día y declaro que mi cuerpo está bendecido y sano por las heridas de Jesús, que tú me cuidas porque eres mi sanador. En toda área de mi cuerpo, Señor de los cielos, se manifiesta la salud de Cristo y tu sanidad, oh Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor, saludamos aquí a nuestros queridos hermanos, a Marina Ovalle allí en Bogotá, gracias por las palabras de fe, yo las creo. Así es, esa es la actitud. Mónica Contreras también dice amén. También saludamos a Nancy Estela Torres Aguilera. Mi cuerpo está sano por las heridas de Cristo. Renuncio a sentir temor. Bueno, esa es la actitud. Debemos creerle a Dios y hablar esa palabra de fe. Marina Valle también nos escribe, hoy fue porción de fe. Yo creo, fracasados por esa... ¿Qué ahí? ¿Qué dice ahí? Bueno, hoy fue porción de fe, gloria a Dios. Entonces, gloria sea al Señor. Luz Amanda Hernández Holguín dice, gracias Señor por esta palabra hermosa de bendición para nuestras vidas y porque nos insta a reflexionar diariamente. Amén. Eso es todos los días, no se apartará. Dice, de día y de noche meditarás en él todos los días. Felipe Acevedo, bendiciones. José Salomón Bernal, mi hermano. Dios me le bendiga y qué gusto que esté siendo edificado con esta palabra, conectarse. Blanca Rodríguez,
también les saludamos y nos saluda. Que esta noche el Señor cuide nuestra vida. Bueno, hoy y siempre estamos en sus manos. Gloria sea al Señor. También saludamos a Samuel Celi Rincón, a Sandra Cárdenas, que saluda a todos los hermanos. Samuel Celi Rincón también dice: buenas noches, pastor, Dios lo bendiga siempre y para siempre. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. La recibimos. Trinidad Celi Rincón, Diani Salcedo, buenas noches, pastor. Blanca Rodríguez, el Señor lo bendiga. Carolina Bernal, Gladys Pérez Vera, Martiga Cárdenas, Luz Amanda Hernández Holguín, dice: gracias, Señor, porque el examen del nieto de Dallis salió bien, gloria a ti. Bueno, anoche oramos por eso, que oramos por David Andrés, y en el nombre de Jesús, Dios está obrando, y una completa sanidad y restauración para David Andrés, en el nombre de Cristo es sano. Mariana G. Velandia, buenas noches, pastor, gracias por apoyarnos en oraciones, excelente el examen, Dios lo bendiga, gloria a Dios. Bueno, estábamos hablando de eso. Leila Ramírez Carranza, dice amén. Luz Amanda Hernández Holguín, bendiciones a todos. Marina Molano, buenas noches, pastor y familia. Blanca Rodríguez está viendo el video. Nubia Betancourt también está conectada acá. Y aquí oprimí mal. Bueno, saludamos a Berta Corredora Bella, a Mónica Contreras, a Ruth Marina Montoya, dice: buenas noches, la palabra nos une en fe. Así es. Mariana G. Velandia, bueno, Marta Cristancho, también le saludamos, Marta, un gusto que esté ahí conectada, y bueno, saludamos y también saludamos a Angie y a David, también, y a todos los que pues en familia están viendo estos videos, y algunos no envían los saludos, pero sabemos que están conectados. Le damos gracias al Señor porque en el mensaje del miércoles llegamos a 1860 personas alcanzadas, y bueno, gracias por compartir, porque en la medida que ustedes compartan, pues alcanzamos más personas. No olviden que ustedes pueden ir a Google y sencillamente hablar diciendo Familia Cristiana Sogamoso, y ahí salen los videos del Centro de la Familia Cristiana. Entonces, Familia Cristiana Sogamoso en Google, y ya, ahí sale la página. Por Liliana Pava, ¿te acuerdas que ya está en Leticia? Que mañana es el parto, para que todo salga bien. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por Liliana Pava, tu hija allí en Leticia, a quienes tú llevaste, Señor, allí en medio de toda esta epidemia, y han sido, Señor, prosperados y bendecidos con su esposo David. Y Padre, mañana, Señor, está programado su parto, que tú seas, Señor, de los cielos, ungiendo ese canal de nacimiento, y que ese bebé se deslice y sin ninguna dificultad este bebé nazca, Señor. Gracias, Padre. También oramos por Isabel Cristina, Señor de los cielos. Declaramos que cuando sea el momento del nacimiento de Lucas, Señor, también ese canal de nacimiento esté ungido, y que este bebé tenga el peso y la estatura correctos en ese momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una bendición para todos, y es un gozo predicar la palabra y compartirla con ustedes.